Estimadas y estimados estudiantes, vamos a hablar en esta cápsula sobre el principio de legalidad. Como ya hemos mencionado, el principio de legalidad, la legalidad significa una conformidad con la ley. ¿Quiénes tienen que estar conforme a la ley? Quien detenta el ejercicio del poder público, que para el caso del Estado mexicano es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial e incluso órganos constitucionales autónomos. Es decir, ¿qué pasa si los poderes públicos del Estado no se someten a la ley? Si no existe ese sometimiento o esa conformidad entre el ejercicio del poder público y lo que establece la ley, entonces existe la posibilidad de una invalidez de esos actos o expresiones del poder público. De tal manera entonces que el principio de legalidad tiene una función garantista en nuestro sistema jurídico mexicano, puesto que además de que exista la posibilidad de que un acto de entrada contrario a la ley sea declarado ilegal, una consecuencia inmediata puede ser su invalidez o incluso la declaración de su inconstitucionalidad o inconvencionalidad. De cierta manera, a quien atañe o a quien involucra de manera, digamos, más directa el principio de legalidad, pues es propiamente al Poder Ejecutivo. Pero eso no implica que es decir, eso no implica que además de la administración pública depositada en el Ejecutivo federal, estatal o municipal, pues también tengan que someterse al escrutinio legal propiamente el Poder Legislativo. El Poder Legislativo en el momento en que ejerce su función judicial o jurisdiccional, pues evidentemente tiene que hacerlo en un marco de legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad. De tal manera entonces que una manera también distinta de ver al principio de legalidad es verlo como el establecimiento de límites al ejercicio del poder público. De tal manera entonces que la prevalencia de lo que dice la ley y de lo que dice la Constitución, que propiamente podríamos considerarla como la ley de leyes, pues nos va a derivar en considerar lo que nosotros conocemos como Estado de Derecho, Estado constitucional y Estado convencional de Derecho. Decía yo, mencionaba que en el caso del poder, de la función jurisdiccional que se descansa en el poder judicial, pues prácticamente la aplicación de la ley, el poder judicial tiene esa obligación de aplicar a la ley, independientemente de que existan márgenes de discrecionalidad interpretativa, el parámetro sigue siendo la ley, sigue siendo la Constitución. Vean, en este tenor del principio de legalidad hay una especie de premisas que incluso suelen utilizarse en el lenguaje coloquial de los abogados, es muy común escucharlo. Cuando hablamos de las conductas de las y los particulares, vale el principio general de libertad, llamado también norma general exclusiva. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a algo que es muy común escuchar, de que en tratándose de lo que pueden o no pueden hacer los particulares, se refiere que todo lo que no está expresamente prohibido por la ley le está permitido a los particulares. Ahora bien, en lo que hace a la conducta de las autoridades u órganos estatales, por el contrario, vale la norma de cláusula opuesta, según la cual prácticamente todo lo que no está expresamente autorizado por la ley a la autoridad le está prohibido. Pues bien, digamos que en este sentido, el principio de legalidad, incluso, pues nosotros lo encontramos en los artículos 14 y 16 constitucional principalmente. Es más, siempre regularmente hablamos del principio de legalidad y de seguridad jurídica que le implica a la ciudadanía, le imprime certeza jurídica.
En la medida que la autoridad, en la medida que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se conducen conforme a lo que establece la legislación, existe certeza y garantías para el gobernado. Es todo, ya profundizaremos debidamente en nuestras sesiones. Muchísimas gracias y hasta pronto.